Buenos días, mis hermanos. Es un placer volver a estar con ustedes. Es un placer poder estar nuevamente a través de este medio, comunicándome con ustedes y presentando un poco de lo que Dios hace a través de la historia y lo que Dios hace en nosotros como seres humanos. El ser humano desde tiempo atrás siempre ha hecho y visto que hay cosas inexplicables. Hay cosas en las que Dios solamente pudo haber intervenido. Y vemos que en todo esto, hoy en nuestros días, tenemos la necesidad de buscarnos y de relacionarnos con Dios. Y Dios ha querido relacionarse con el ser humano desde el principio de la creación. Y le ha dado libertad para poderlo hacer. Y ha podido saber que Él está al pendiente de todas las necesidades del ser humano. Por lo tanto, el ser humano debe entender tres cosas importantes, tres acciones de Dios que nos permiten vivir hoy en día y ha permitido vivir en medio de toda la adversidad y en medio de todo el proceso de la historia de nuestro mundo. Tres cosas importantes que vemos desde que fuimos creados y que Dios se ha preocupado por ello. Hoy el pasaje que vamos a ver está en Génesis 2, desde el versículo 4 hasta el 25, y nos narra tres cosas, como les decía, tres acciones de Dios. Tres acciones de Dios que siempre se ha preocupado por el ser humano. Tres acciones que Dios está moviéndose y que Dios sigue promoviendo estas acciones, como dije, a través de toda la historia. Por lo tanto, el hombre debe entender y saber qué es causante de lo que Dios hace. El ser humano debe entender que Dios siempre está actuando y Dios se mueve a través de toda la historia y que Dios se ha manifestado en la historia de nuestro mundo todos los días. Por lo tanto, tres acciones importantes. Dios siempre está al pendiente de nuestra necesidad material. Fíjense, hay una parte importante desde que creó Dios al ser humano. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la faz de la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba sobre la faz de la tierra. Y entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Una parte importante que nosotros tenemos que hacer mucho antes de que Dios cubriera nuestra necesidad es que Él nos ha creado y Él fue el que nos hizo un ser viviente como Dios lo es, un ser viviente. Entonces tenemos que entender que somos parte de todo este universo y que el universo tiene algo de Dios mismo. Si nosotros vemos la creación, vemos plantas, animales, son seres vivientes que respiran, que transforman, que dan vida. Y Dios dice que fue Dios mismo el que agarró y nos sopló a través de la nariz para que el ser humano pudiera tener vida. Y por lo tanto, somos parte de lo que Él es, porque nos dio de su espíritu para poder darnos vida. Nos dio un espíritu con que vivir, un espíritu con que alentarnos y con que madurar y crecer. Por lo tanto, ahí es donde el ser humano tenemos que ver las grandes acciones de Dios. Y después de eso dice que Dios comenzó a ver la necesidad del ser humano. No había nada. Apenas estaba el ser humano para que labrase la tierra. No llovía. Y comienza a crear, dice, e hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Algo que nos enamorara, algo que nos hiciera sentir la necesidad de tomarlo y comerlo.
Dios siempre está supliendo la necesidad material del ser humano. Hoy, en medio de una pandemia tan fuerte, en medio de una crisis económica, de salud, de grandes cosas, puedo ver que Dios siempre está supliendo la necesidad espiritual, material. Y aún yo puedo decir que los que han partido por el COVID ha suplido esa necesidad material. Ya no están sufriendo, ya no necesitan de alimento, de qué vestir, de qué comer. Por lo tanto, el ser humano tenemos que entender que Dios siempre está supliendo la necesidad material. No es como nosotros creemos que siempre nos llega del cielo y todo. Dice que Dios creó todo y lo hizo hermoso para que nosotros nos enamoráramos de ello. Pero no solamente es para llegar y tomar y acabárnoslo, no, para que siguiéramos trabajando en ello y que pudiéramos seguirnos alimentando de eso. Dios ha hecho un planeta que se mejora cada día y que puede darnos mucho más. Nuestra necesidad material es fuerte. Somos muchos poblando la tierra. Pero yo puedo decir que aún en medio de eso, Dios está supliendo las necesidades. Y vemos escenas fuertes de algunos países en los que no hay nada. Pero aún en medio de ello, Dios suple de alguna manera su necesidad. Dios está supliendo en medio de esta crisis, no solamente de la pandemia, crisis de todas. Dios está dispuesto a suplir tu necesidad y mi necesidad. Que nos demos cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es el que controla todo el mundo y todos los recursos de este mundo, que no podemos seguir esperando a ver qué es lo que vamos a hacer nosotros. En términos generales, nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué ser humano puede inventar otra tierra y darnos de alimento? Nadie. Han querido ir a la luna, a Marte, y no pueden dar vida. Simplemente estamos sujetos a este mundo, porque Dios lo ha querido así, y porque Dios sigue sosteniendo. Por lo tanto, tenemos que depender y darnos cuenta que Dios está al pendiente de nuestra necesidad material. Segunda cosa importante que nosotros tenemos que ver. Dios está al pendiente de nuestra necesidad espiritual. Dice versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En estos pequeños dos versículos, Dios nos está diciendo: yo suplo su necesidad espiritual. La primera cosa importante que nosotros tenemos que ver es que Dios siempre se está comunicando con el ser humano. Dios siempre está atendiendo al ser humano. Dios quiere escuchar al ser humano. Pero es el ser humano el que se ha ido apartando de Dios. Y si nos fijamos bien en las palabras que dicen estos versículos: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Una instrucción importante. Podemos comer de todo lo que queramos. Le está diciendo al primer hombre: más del huerto. Y le dice: tienes una pequeña restricción, un pequeño amor que tú me tienes que demostrar. Ahí está ese árbol en medio. Ese no lo puedes comer, porque ciertamente ese día morirás. Pero habla de una relación
estrecha, de una relación de confianza, de una relación en que Dios pone los términos de la relación. No es el ser humano el que le está diciendo a Dios, oye Dios, yo tengo que hacer esto y tú lo vas a atender. No, es Dios el que le está diciendo y dando las instrucciones de qué es lo que tiene que hacer en esta relación de amor estrecha con Él. Y le da una libertad de escoger. Hoy en día todavía seguimos teniendo libertad de escoger lo que nosotros preferimos. Y ese es el gran defecto que tenemos el ser humano. Que nosotros queremos que aun cuando Dios nos ha dado libertad de escoger, podemos escoger bajo nuestros propios criterios y mandar a Dios como nosotros queramos. No, Dios ha puesto términos para que nosotros podamos ser felices en medio de todo este mundo. Cuando nosotros obedecemos y aprendemos a obedecer a Dios en todos los términos que Él nos está mandando, podremos saber que Dios tiene lo mejor para nosotros y que nada va a pasar a nuestro lado. Que podemos estar en medio de situaciones difíciles y como dice el salmista, que harán 1000 a mi diestra, 10,000 a mi diestra, pero a mí no me pasará nada. Cuando escogemos los términos de Dios, podemos saber que Dios tiene la mejor relación con nosotros. Y podemos compararlo con las parejas. ¿Qué pasa con las parejas cuando cada quien decide hacer lo que quiere? Hay un choque, porque el hombre dice, se hace esto, y la mujer dice, se hace esto. Pero jamás ven qué podemos hacer juntos. Porque cada quien se monta en sus decisiones y dice, es que se tiene que hacer lo que yo diga. Con Dios tenemos que obedecer así, porque Él nos da la mejor relación que nosotros tenemos. Hoy en día, sus términos son sencillos. Dios nos está diciendo, cree en el Señor Jesucristo. ¿Crees que Él puede restablecer esa relación entre tú y yo? Nos dice Dios. Creemos que el Señor Jesús vino a este mundo a dar su vida para restablecer esa relación. Y si tú lo puedes creer, verás que Dios tiene lo mejor para tu vida. Hoy en día he entendido que la mejor relación que puedo tener es entre Dios y yo. Y que esa relación va a afectar mi relación con los demás y que va a ser mucho mejor la relación con los demás. Porque puedo entender a cada gente. Porque puedo entender que Dios tiene lo mejor para mí, pero tiene lo mejor para todos. No solamente para mí. No es una parte egoísta. Es una parte donde todos ganamos. Los términos de Dios son esos. Cuando aprendemos a obedecer y a ver los términos de Dios, entonces veremos las grandes maravillas. Cuando nos aprendemos a someternos a la voluntad de Él, veremos las grandes maravillas que Dios tiene. Y por eso es nuestra necesidad espiritual. Yo no sé, muchas de las veces yo en mi vida, a lo largo de muchos años, me sentía yo vacío. Sentía yo que nada me llenaba. Pero cuando conocí que el Señor Jesús vino a tener un encuentro conmigo y que murió en la cruz por mi rebeldía, déjeme decirle, mi vida ha cambiado. Hoy puedo decir, hoy puedo estar solo y no sentirme solitario. Hoy no siento ese vacío que sentía yo anteriormente. Entonces, Dios tiene grandes maravillas para ti. Pero esa necesidad espiritual que cada uno tenemos, solamente Él la puede suplir.
bajo sus criterios y no los nuestros. El Señor Jesús te está abrazando, te está esperando con los brazos abiertos para decirte: ven y comienza a obedecerme y verás que mis términos son sencillos. Y tercera cosa en la que Dios está preocupado en medio de esta situación: Dios atiende no solamente las necesidades materiales, no solamente las necesidades espirituales, nos atiende también en las necesidades afectivas. Y dice: y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Una de las partes importantes es que Dios siempre nos llena con todas las partes afectivas que necesitamos. Tengo 20 años de casado. No ha sido fácil estar trabajando con mi esposa. Y desde hace 10 años tengo a mi hijo. Y no es fácil atender las necesidades de ellos. No es fácil relacionarme con ellos. No lo es. Pero por la gracia de Él, yo puedo decir, lo estamos logrando. Pero Él ha suplido desde hace 20 años esa necesidad que tenía yo también. Y desde hace 10, Dios suplió la necesidad que teníamos, mi esposa y yo. Y este hijo que tenemos hoy en día suple muchas cosas. Y es una gran bendición, así como es una gran carga. A veces es una gran bendición. Una bendición que afectivamente nos permite relacionarnos y nos permite no sentirnos solos. Pero la gran relación que tenemos es con Dios mismo, porque Él nos da, y cuando reconocemos que Dios nos da las cosas y aceptamos las cosas como Él nos las da bajo sus términos, entonces aprenderemos que aún nuestras emociones son importantes, sometidas a la persona de Dios. Esas emociones que sentimos, subimos, bajamos, enojos, son importantes. Pero cuando las sometemos a Dios, veremos que Dios transforma vidas en nosotros. ¿Cómo quieres pasar tú el resto de tu vida? Dios te está invitando a tener una relación diaria con Él. Dios quiere tener una relación diaria con cada uno de nosotros. Si tú ya conociste al Señor Jesús y le dijiste: Señor, reconozco que tú eres el que me necesita ayudar, que yo he fallado porque no he reconocido que tú haces las cosas por mí. Es tiempo de decirle, es tiempo de que tú ahí en tu casa le digas: Señor Jesús, perdóname. Perdóname porque no te he reconocido y dado la gloria por todas las cosas que tú nos das. No he reconocido que solamente tú puedes darme las cosas. Y esto no es cuestión de religión, es cuestión de una relación diaria con Dios. Así como lo tienes con tu familia, con tus hijos. Así es en una relación con Dios. Es momento que tú le digas: Señor Jesús, quiero que tú vengas a mi vida. Y reconozco que tú eres el Todopoderoso. Reconozco que tú hiciste, que tú viniste a morir en la cruz por mí, porque yo no he hecho nada correctamente. Y que reconozco que tú tienes el poder para satisfacer mis necesidades materiales, espirituales y emocionales. Si tú lo hiciste, gloria a Dios, porque verás cómo Dios comienza a transformar tu vida. Y los que ya tienen tiempo de hacerlo, es momento de decirle a Dios: Señor, te he fallado, no estoy bajo tus términos, necesito componer mi vida. Por lo tanto, pídele perdón a Dios también por no estar haciendo lo que Él quiere. Y comienza
a trabajar en tu vida. Dios quiere tener una relación con nosotros. Depende de ti si aceptas esa relación o la rechazas. Que Dios te bendiga.